video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Mi nombre es José Luis Alvarado Reséndiz, soy maestro en Ciencias de la Educación y estoy laborando actualmente para la Escuela Superior de Tlaulilpan, a la que me permito realizar la presentación de la clase de Finanzas Internacionales de la licenciatura en Administración. Comenzaremos a realizar la presentación de nuestra asignatura que lleva como nombre Finanzas Internacionales. Las finanzas internacionales en la actualidad requiere de un relieve y una importancia que las condiciones económicas nos llevan a tomarle ímpetu e importancia a las características a las que se enfrenta la organización. Bien, el objetivo de nuestra asignatura es conocer desde el marco teórico hacia los alumnos, mediante el desarrollo de tópicos hacia las finanzas internacionales y a las finanzas corporativas. Las competencias genéricas que se pretenden desarrollar en los alumnos es la de formación, el pensamiento crítico, la creatividad, todo esto a través de un análisis económico-financiero hacia las organizaciones para que a los alumnos les permitan realizar una toma de decisiones acertada a las condiciones a las que se enfrenta la organización. Comenzaremos con la primera pregunta clave, la que todo el mundo iniciaríamos con nuestra asignatura, desde entender qué son las finanzas internacionales. Hay que entender que por finanzas internacionales primero tendríamos que analizar las condiciones económicas que existen en el mundo, es decir, entender los mercados internacionales, cómo se están llevando a cabo, entender lo que significa una economía globalizada, para que en el ambiente empresarial, económico y educativo, pues bueno, les permita analizar las condiciones y llevar a la toma de decisiones de los administradores para su aplicación. En la actualidad, los mercados internacionales cada vez se vuelven más complejos en el sentido de que las condiciones que permiten en el mundo cada vez son más exigentes por el simple hecho de que existe la competencia. Es decir, la competitividad que existen en las organizaciones actualmente es para sobrevivir en los mercados existentes. Hoy en día tenemos un grave problema que se llama pandemia, COVID, y que esto también nos ha llevado a restringir los comercios a nivel mundial y pues no se diga a nivel nacional y local. Es por eso que hablar de globalización no es saber si nosotros como organización, como institución estamos de acuerdo en entrar, sino que somos ya parte de este mercado al que nos estamos enfrentando por la economía. De esta manera estaremos hablando que la globalización finalmente nos lleva a la competencia, a buscar las formas de sobrevivir, a las formas de enfrentar a las organizaciones a las cuales tenemos que estar todos los días en las exigencias de ese mercado, por lo que se pide una exacta investigación, se pide capacitarnos como administradores en este tipo de mercados. Bien, la globalización está integrada por economías de todos los países de todo el mundo y lo que ha provocado que tenemos que buscar alternativas como reducir costos de transporte, comunicación, buscar las condiciones de movimiento comercial, capital, tecnológico y hasta de personas. Dentro de las causas y las características principales de la globalización es que estamos hablando de una creciente densidad de intercambio internacional, ¿sí? De poder cada vez mayor, de tener multinacionales a las que nos tenemos que enfrentar, empresas que tienen todas las condiciones y las características y que para algunos a lo mejor significan inalcanzables, pero es parte de las condiciones a las que nos tenemos que enfrentar. Esto nos lleva a que aparecen nuevos competidores, aparecen nuevos actores, aparecen procesos de concentración de capitales, que es una de nuestras condiciones para poder enfrentar los recursos monetarios que se necesitan, porque ahora tenemos que comercializar con monedas de otros países, con una devaluación que también se enfrenta a nuestro país. Entonces, hay que abrir ese esquema y ese bosquejo que tenemos de las finanzas y la globalización, porque son mercados que hoy los necesitamos para poder subsistir en la actualidad. Así como la globalización en apariencia nos presenta problemas, nos presenta
pues muchas adversidades, también se pueden encontrar grandes beneficios, que es finalmente la condición de esta temática de finanzas internacionales, buscar el mejor escenario para que las organizaciones puedan entrar a esa competencia. Hablamos entonces que uno de los grandes beneficios es el aprovechamiento de recursos. Así como hay restricciones, hay recursos que podemos aprovechar, desde la cultura, la ciencia, el propio desarrollo científico. Hace algunos años, tener internet, tener una comunicación vía celular, tener una clase como institución educativa vía virtual, era muy complejo. Hoy las mismas condiciones de esta globalización y de estas pandemias que tenemos en la actualidad, pues nos ha llevado a desarrollarlo y a ser útil de todas estas herramientas, y entonces aprovechar esas condiciones. Esas grandes corporaciones que especialistas en la tecnología hoy nos han dado la oportunidad de aplicar o de utilizarlo. Entonces se convierte en un gran beneficio para nosotros, sin dejar a un lado los riesgos que también esto genera. ¿Sí? La falta de contribuciones, los aumentos en las economías desde el punto de vista social, político, cultural. Hay más barreras, existen más condiciones que las pequeñas, medianas empresas pues se enfrentan a esa problemática, pero también tenemos, como ya hablábamos, organizaciones que nos pueden facilitar ese trabajo para poder enfrentar estos problemas. Bien, las finanzas internacionales, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en flujos de efectivo, en buscar los recursos monetarios para que las organizaciones puedan enfrentar estas condiciones de las economías y la globalización. Finanzas internacionales significa visualizar fronteras nacionales e internacionales desde el punto de vista de la propia evaluación de los activos, de revisar qué es lo que tenemos, con qué herramienta contamos como organización y con cuál de ellas nos podemos enfrentar. Y dicha evaluación consiste en la ubicación de los propios recursos en las diversas monedas nacionales e internacionales a las que nos enfrentamos. Es decir, los aspectos internacionales de estas finanzas es precisamente hablar de un plan de negocios creciente, un plan de negocios que no quede nada más a nivel local o a nivel nacional, porque ya no estamos en condiciones de nada más hacerlo a nivel local, sino que las propias condiciones nos llevan a nivel internacional. Ese plan de las finanzas internacionales debe abarcar desde el marketing, la propia administración de la cadena de abastecimientos, las propias operaciones, las inversiones y por qué no hablar de financiamiento, que es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad. El hecho de pensar que finanzas significa deuda, que financiamiento significa problemas, pues también significa una gran sola las organizaciones, principalmente para tener una competencia internacional. Las finanzas internacionales se pueden describir básicamente como los aspectos monetarios de la economía internacional. Es decir, tengo que analizar las condiciones de la economía, de nuestra economía nacional e internacional. Tengo que ver las devaluaciones, los problemas sociales, políticos de otros países para entender y analizar las ventajas y alternativas que tengo de insertarme en este mercado. Es por eso que finanzas internacionales es la parte macroeconómica de esa economía internacional, o también llamada macroeconomía abierta. Es el punto central, además, de análisis que contribuye a la balanza de pagos y procesos. Es decir, no significa nada más analizar la economía y yo compro y yo vendo, sino también significa analizar la fuente de financiamiento, la forma de pago, las condiciones de abastecimiento, la forma de distribución. Es por eso que se convierte en la variable fundamental para todo tipo de cambio en este tipo de mercados. Las finanzas internacionales, entonces, se dividen para su estudio en dos grandes ramas: en economía internacional y en finanzas corporativas internacionales. Desde el punto de vista de la economía internacional, estamos hablando de regímenes cambiarios, de sistema monetario internacional. Tengo que entender el comportamiento de las monedas en los diferentes países, de procesos de ajustes de los desequilibrios en la balanza de pagos. Es decir, en una economía, ¿cómo afecta un desequilibrio a nivel mundial? En ejemplo, el desequilibrio económico de Estados Unidos, de China, ¿de qué manera nos afecta en el mundo y de qué manera voy a intervenir? Por eso estamos hablando de esta economía internacional, de factores que determinan el tipo de cambio, es decir, factores desde el punto de vista social, cultural, económico,
como el que tenemos actual de salud. La pandemia nos ha llevado a cambiar y analizar ese tipo de condiciones que nos permitan encontrar alternativas. Y no es si yo quiero cambiar, sino las condiciones me llevan a que lo tengo que hacer. En cambio, hablar desde el punto de vista de las finanzas corporativas, estoy hablando del comportamiento de los propios mercados internacionales, de valores, instrumentos bursátiles, condiciones de mercado. Estoy hablando también de operaciones en gran escala a nivel mundial, cómo se están comportando las economías en otros países y de qué manera están afectando a los mercados bursátiles. Es hablar de evaluación y la administración de la moneda cambiaria, cómo se está comportando la devaluación o el intercambio de monedas. Muchas organizaciones, sus materiales, sus abastecimientos son a través de otros países, bueno, y cómo se comporta la moneda en ese país con respecto a nosotros y finalmente cómo nos impacta como organización dentro de la producción y los costos. Entonces, por eso tengo que visualizarlo desde un punto de vista internacional. Afortunadamente, las finanzas corporativas me permiten desarrollar un portafolio de inversión en el que me da alternativas de abastecimiento, tanto el financiamiento como la parte operativa, como las alternativas en los diversos mercados en los que puedo utilizar. Esta es la razón por la cual las finanzas internacionales se tienen que estudiar, se tienen que analizar desde el punto de vista desde los propios administradores, gerentes o dueños de las empresas. Y estoy hablando también de pequeñas y medianas empresas que ya no podemos dejarlo a ver si quiero participar en la globalización, si quiero participar en las economías internacionales, sino que se ha convertido en una necesidad primordial para poder subsistir en este mercado. Con este análisis o esta introducción acerca de las finanzas internacionales, me permitiría en este instante que los integrantes de esta clase me ayuden a establecer su propia definición de finanzas internacionales, con todos los términos, las palabras que acabamos de utilizar sobre finanzas internacionales. Me permito invitarlos a que desarrollen su propio concepto de finanzas internacionales. Así es que sería la actividad a la cual nos vamos a recurrir. Les damos un plazo, un tiempo límite para después escuchar y retroalimentar en este instante cuál sería su opinión. Después de poder llevar a cabo su definición, bueno, pues no me quedaría otra más que agradecer su participación de la asignatura sobre los conceptos básicos de lo que genera finanzas internacionales. Y si tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos contestar, o bien les damos las fuentes o las referencias bibliográficas que en su momento utilizarían para llevar a cabo este debate o esta definición de lo que significa finanzas internacionales. Muchas gracias por su atención.